podemos estar este miércoles para comenzar con nuestra reunión de oración y como cada miércoles vamos a meditar en la palabra del Señor. Esta noche me gustaría que pudiéramos meditar en el Salmo 139, así que les pido que puedan tener sus Biblias abiertas ahí en el Salmo 139 y el título de la reflexión de esta noche es la presencia de Dios. Entonces fíjense lo que nos dice el Salmo 139. Dice: Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo digas, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Estos versículos, como podrán darse cuenta, nos muestran cómo la presencia de Dios nos rodea, tanto en las acciones externas, cuando nos sentamos, cuando nos levantamos, como dice el salmista, pero también en las acciones internas. Él conoce nuestros pensamientos, incluso sabe lo que vamos a decir, incluso antes de que lo digamos. Esto no quiere decir que Dios force el futuro, sino que Él sabe todo lo que acontecerá. Nada de lo que pase le sorprende y nada se sale de su control. Eso es muy importante entenderlo. Esos elementos acerca de la soberanía de Dios son muy importantes de comprenderlos para que también podamos estar en paz, para que también podamos estar tranquilos y confiar en la buena voluntad de nuestro Dios. Nada de lo que pasa en este mundo le sorprenda a nuestro Dios, ni nada de lo que pasa sale de su control. Entonces, el salmista nos está diciendo que Dios conoce más de lo que nosotros conocemos y también nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y fíjense cómo continúa en el versículo 7, dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea, que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Entonces aquí el salmista nos está recordando que Dios no solamente es consciente de todo lo que nos pasa, sino que también su presencia está en medio de nosotros. Su presencia es tan real que el salmista está reconociendo que jamás podría huir de su presencia. Aunque muchas veces nosotros nos comportamos como si esto fuera posible. Realmente me gustaría que pensaran en esto. Realmente, si tú fueras consciente de que la presencia de Dios está contigo todo el tiempo, incluso en los momentos de intimidad, incluso en esos momentos donde estás solo y nadie te ve, ¿realmente harías o continuarías haciendo lo que haces cuando nadie te ve si estuvieras consciente de que Dios está contigo, está presente contigo todo el tiempo? Tenemos que preguntarnos eso porque tal vez lo que estamos haciendo en la intimidad, tal vez lo que estamos haciendo en lo privado, cuando pensamos que nadie nos ve, refleja un poco acerca de nuestro entendimiento acerca de la presencia de Dios. Realmente estamos conscientes de que Él está con nosotros aun cuando nadie más nos está viendo, aunque no estemos delante de la vista pública, Dios está ahí con nosotros viendo lo que hacemos. Creo que tal vez si tuviéramos esa conciencia todos, tal vez nos limitaríamos a hacer muchas cosas que hacemos que son incorrectas de hacer. Podemos decir que creemos en Dios y al mismo tiempo podemos actuar como si eso no fuera verdad. Esa es la realidad del corazón humano. Y dice el versículo 13: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de tu madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Tú me observarás, tú me observabas, perdón, mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara.
Entonces aquí el salmista nos recuerda algo muy importante. Él nos dice que Dios no solamente creó nuestro cuerpo, es decir, no solamente unió nuestras moléculas, nuestros átomos, formó nuestros huesos, nuestros músculos, nuestros órganos, e incluso la Biblia nos dice que Él sabe perfectamente el número de cabellos que tenemos. Entonces, Él formó cada una de nuestras células, Él formó cada una de las características físicas que tú y yo tenemos. Pero no solamente eso, Él también formó cada una de nuestras historias. Esto es muy importante entender porque normalmente pensamos que las cosas buenas que nos suceden son cosas que provienen de parte de Dios. Y es bueno pensar así, es bueno pensar que todo lo bueno que tenemos proviene de Dios. Hay muchas personas que tienen muchas cosas buenas, pero no entienden que todo lo que tienen proviene de Dios y entonces piensan que eso es gracias a su esfuerzo, gracias a su mérito, pero es bueno entender que todo lo que tenemos proviene de Dios, todo lo bueno que tenemos proviene de Dios. Sin embargo, el domingo cantábamos esto, ¿cómo agradeceré solamente las cosas buenas que tú traes a mi vida, pero no agradeceré las cosas malas que tú permitas que sucedan en mi vida? Realmente como cristianos podemos ver esto, que Dios está a cargo de nuestra vida, que Dios nos está formando, está moldeando cada parte de nuestra vida, incluso a través de las circunstancias que tú y yo consideramos malas. ¿Por qué digo esto? Cosas que tú y yo consideramos malas, porque las consideramos malas porque no son lo que nosotros queremos que pase. No son las cosas que nos gustaría que sucedieran si nosotros tuviéramos el control de todo lo que pasara en nuestras vidas, pero no necesariamente porque sean cosas que a nosotros no nos gusta que pasen, que a nosotros nos quite la paz que pasen, que nos traiga dolor que pasen. No necesariamente eso hace que esas cosas sean cosas malas. Simplemente son cosas que no nos gustan, pero Dios tiene un propósito bueno en cada cosa que permite nuestra vida. Y cuando decimos que Dios tiene un propósito bueno en cada cosa que tiene nuestra vida, no tenemos que quemarnos la cabeza pensando, ¿cuál es el propósito bueno que Dios tiene de esto que está permitiendo que pase en mi vida? ¿Cuál será ese propósito bueno? ¿Para qué el Señor está trayéndome esta circunstancia compleja a mi vida? No te quemes la cabeza. La razón por la que el Señor está trayendo eso a ti es para que puedas encontrarte con Cristo. Y si ya conoces a Cristo, para que vuelvas a poner tu confianza en Él, para que vuelvas a poner tu esperanza en Él, para que vuelvas a poner tu consuelo, tu satisfacción y tu paz en Cristo. Cada cosa que pasa en nuestras vidas, tanto las cosas buenas como las cosas malas, tienen el propósito de que tú y yo nos encontremos una vez más con el amor de Cristo. ¿Realmente crees eso? ¿Realmente crees eso? Que todas las cosas que te pasan, tanto las buenas como las malas, tienen el propósito de llevarte a Cristo. Entonces, si entendemos eso, podemos entender lo que está diciendo aquí el salmista. Tú creaste cada parte de mi cuerpo, pero también has creado mi historia. Y las cosas que has permitido que pasen en mi historia tienen el propósito de que yo me encuentre contigo, que yo pueda conocerte, que yo pueda confiar en ti. ¿Se dan cuenta lo precioso que es nuestro Dios? ¿Se dan cuenta lo soberano que es nuestro Dios? Que ha diseñado cada parte de nuestras vidas para que podamos encontrarnos con Él. Cuando tú veas tu rostro y veas el rostro de las personas a tu alrededor, de tus hermanos en Cristo, lo que tienes que ver en esos rostros es cómo Dios diseñó esos rostros, pero también diseñó las historias de esos rostros para que esas personas pudieran, para que tú y yo pudiéramos encontrarnos con Él. Dice, el salmista nos dice que cada día de nuestra vida está registrado en su libro. Eso quiere decir que Dios no es solamente el creador de nuestro cuerpo, con lo impresionante y complejo que solo eso es, sino que también es el creador de nuestra historia. Es el amor de Dios lo que sostiene la historia particular de cada uno de nosotros. Dios no solamente mantiene unidas nuestras moléculas, también crea, sustenta y ordena nuestra historia. El salmista nos recuerda que cada día que estamos en la tierra está ordenado y hay un plan, hay una razón desde nuestra concepción hasta el último día de nuestras vidas. Dios está a cargo, Él te creó, Él ordenó que todo fuera hecho así y Él te sostiene. Entonces, esto lo puedo comprender
personas como el filósofo Jean-Paul Sartre cuando dijo lo siguiente: si hay un Dios, no podemos ser libres. Si hay un Dios que lo ve todo, entonces estamos deshumanizados. Si hay un Dios que controla todo, esto, eso es inconcebible. Y si somos libres, entonces no hay Dios. Si hay un Dios, entonces no somos libres. Lo que dice Sartre representa el sentir de la humanidad. Tenemos que ser conscientes de que muchas veces queremos escapar de Dios, muchas veces queremos que Él no esté presente, muchas veces no queremos vivir para su gloria. En la iglesia se nos ha enseñado tanto eso que es posible que no sea un deseo real de nuestro corazón, que incluso sea algo que nos dé miedo, que incluso sea algo que no nos guste. ¿Quién quiere vivir para la gloria de Dios? ¿Quién quiere vivir para cumplir la gloria de Dios? La verdad es que queremos vivir para nosotros mismos, para cumplir nuestros planes, para cumplir nuestras metas, para cumplir nuestros sueños. Tal vez algunas veces queremos decir lo mismo que dice el salmista: jamás podría huir de tu presencia, pero no en un sentido de alabanza, sino a veces lo podemos decir con fastidio. Me gustaría que miraran su propio corazón y vieran que todos luchamos con esta idea de un Dios que está a mi alrededor, y a veces podemos encontrarlo asfixiante. Queremos tomar nuestras propias decisiones, queremos cumplir nuestros propios planes, queremos cumplir nuestros propios sueños. No nos gusta que nos observen, no nos gusta sentir que somos totalmente responsables de todo. Pero al mismo tiempo el salmista reconoce que necesita de la presencia de Dios. Dice el versículo 17: qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Aunque luchamos con la idea de la presencia de Dios, al mismo tiempo lo queremos cerca, queremos confiar en Él, queremos descansar en Él. ¿Cómo lo hizo David? ¿Cómo pasó de ver la presencia de Dios como una amenaza a su libertad, como una amenaza a encontrar la seguridad que él quería poner en las cosas de este mundo, a pasar a poner su seguridad, su esperanza y su confianza en Dios? ¿Cómo pasó David de un extremo a otro? Vea lo que dice el versículo 19: oh Dios, si tan solo destruyeras a los perversos, lárguense de mi vida ustedes asesinos. Blasfeman contra ti, tus enemigos hacen mal uso de tu nombre. Oh Señor, ¿no debería odiar a los que te odian? ¿No debería despreciar a los que se te oponen? Sí, los odio con todas mis fuerzas, porque tus enemigos son mis enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Vean el cambio de David, de querer huir de la presencia de Dios, ahora quiere cerca a Dios. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. No te alejes de mí, acércate a mí. Y vean del versículo 19 al 22, pide la destrucción de los enemigos de Dios. Oh Señor, no debería odiar a los que te odian, no debería despreciar a los que se te oponen. Sí, los odio con todas mis fuerzas porque tus enemigos son mis enemigos. David odiaba a los enemigos de Dios, pero él mismo recordó que a causa de su pecado, que a causa de que quería hacer lo que bien le parecía, quería hacer su voluntad, él mismo también se convirtió en un enemigo de Dios. Sin embargo, recordó que a pesar de eso, Dios no quiso vengarse de él. Dios no quiso hacerlo pagar por su pecado. Dios no lo despreció. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo Dios con David? Dios le hizo una promesa. Dios le prometió a David que de su descendencia vendría el rey, que lo libraría a él y a todos los demás de nuestros pecados. David en ese momento no comprendía cómo Dios lo haría, sin embargo pudo confiar y descansar en esa hermosa verdad. Así pudo reconocer que todo lo que Dios traía a su vida lo traía con amor. Así pudo confiar en el hermoso hecho de que Dios está a cargo de todo lo que pasa, de todo lo que pasaba en su vida. Ahora tú y yo sabemos qué es lo que hizo Dios para poder salvarnos de nuestro pecado. Él no decidió vengarse de nosotros. Él no decidió despreciarnos. Él entregó a su único hijo en nuestro lugar para que pudiera vivir la vida que nosotros no podemos vivir y sufrir el castigo que tú y yo merecíamos, el castigo que David mismo merecía.
En Cristo estamos vestidos de la justicia de Jesús. Cuando sabemos eso, podemos soportar que Dios nos descubra y podemos vencer nuestra distorsionada forma de vernos a nosotros mismos, la cual es confusa e imperfecta. Cuando entendemos que Dios nos ama como un padre, cuando entendemos que Dios estuvo dispuesto a sacrificar a Cristo para poder aceptarnos, cuando entendemos que éramos enemigos de Dios, pero ahora por su gracia somos sus hijos, cuando entendemos eso, podemos descansar en él en medio de cualquier circunstancia, incluso cuando las cosas que pasan no son como nosotros nos gustaría o no nos permiten estar en paz. El amor de Cristo nos permite aceptar lo desagradable, el amor de Cristo nos permite aceptar lo insoportable. El amor de Cristo nos permite aceptar esas circunstancias complicadas de nuestras vidas, porque podemos confiar en el amor que Dios tiene para nosotros a través de Cristo. Podemos confiar que Él estuvo dispuesto a entregar a su Hijo para que ahora tú y yo podamos estar delante de Él. Esa es la forma en la que tú y yo podemos descansar en Dios, descansar en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esa es la forma en la que tú y yo podemos estar conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas a cada momento, recordando lo que Él hizo por nosotros a través de Cristo y que lo ha hecho para moldear cada una de nuestras vidas para que podamos encontrarnos con Él.